En este sentido, Jesús, regreso contigo. Me parece que la sentencia se ubica en una línea, diríamos, consolidada, me atrevo a calificarla así, de la Suprema Corte, que observa a la flagrancia como una forma de detención verdaderamente excepcional. O sea, digamos, no esta facilidad con la que a veces se detiene una persona o la policía actúa de manera un tanto arbitraria, o esta técnica que refería Janet del Ministerio Público de que te libro una orden de presentación y comparecencia y a partir de eso te supuestamente acredito una flagrancia y te quedas, ya estás detenido en flagrancia. ¿Coincides con esto? Sí, ¿Cómo tiene que ser la flagrancia entonces? sí, aquí es importante recordar, aunque luego lo dejamos por sentado, que para poder detener a una persona, la Constitución sí establece, digamos, formas específicas de detención. Digamos, la forma constitucional por excelencia, vamos a llamarle, sería la orden de aprehensión, donde después de una petición formulada con ciertas características y condiciones para que te puedan detener, pues un juez, en este caso un juez, tendría que determinar que una persona puede ser aprehendida y que puede ser llevada ante el juez. Las otras formas son la flagrancia, que son forma excepcional, y la detención por caso urgente, en este caso también con ciertas consideraciones donde el Ministerio Público de alguna manera sustituye al juez bajo su responsabilidad para detener a una persona en ciertos casos urgentes. Entonces sí, efectivamente la flagrancia, lo que ha dicho la Corte es que lo que flagra es lo que brilla, o sea, a simple vista yo puedo observar que el crimen se está cometiendo o inmediatamente después de haberse cometido el crimen, una persecución, puedo detener a una persona. Pues el problema de la flagrancia es que en ciertos tipos penales, la, eh, para que una persona, llámese, la flagrancia yo puedo tener en flagrancia ya sea civil o un policía, yo puedo detener a una persona en Cualquier flagrancia. persona, ¿no? Cualquier persona. Dice la La Constitución. Constitución y lo tiene que llevar ante la autoridad civil más cercana y esa autoridad civil al Ministerio Público o al propio Ministerio Público, ¿no? Entonces el tema es que la flagrancia sí es una condición que observes, o sea, que digamos llamarlo así, que te brinque el delito, ¿no? En ese caso de obligaciones alimentarias, ¿cuál es el tipo o cuál es la conducta que está siendo penada? Que es, pues, el que incumple una obligación. El que incumple una obligación a simple vista es un poco complicado que lo observes porque no puedes saber, es que no está pagando, pues no está haciendo nada. La persona está parada o está compareciendo, su conducta es, pues estoy sentado y estoy platicando unos hechos. ¿Cómo puedes observar en ese momento que no ha que cumplió o no cumplió, que cumplió parcialmente o que no ha cumplido totalmente? Incluso si tiene incluso la obligación alimentaria a su cargo o no la tiene, cuál es la relación con la persona que presentó, porque aparece un delito de querella, También, etcétera. correcto. Entonces, lo que se consideró es que en este caso, pues la flagrancia no es algo que sea apreciable por los sentidos, la vista, tus oídos, sino tiene que ser pues, el despliegue de una conducta que no, jamás, en ese caso no la vas a encontrar por la simple observación, ¿no? Por eso se consideró que había, que no era en ese caso la flagrancia y que como es excepcional la detención por flagrancia, porque insisto, la forma más la forma más normal que deberían de tener sería con orden de aprehensión, por llamarlo así, porque pues, sigue un proceso donde hay un proceso, una aportación de datos de prueba y ya te pueden girar una orden de aprehensión, ¿no? Justamente te iba a plantear esto, porque el hecho de que se acuda ante un juez solicitando una orden de aprehensión sí conlleva un estudio ya técnico. Sí, O sea, claro. y también, pues hasta, para ponerlo en estos términos, hasta un equilibrio, hasta un contrapeso respecto de ciertas autoridades como los ministerios públicos que argumenten la configuración de flagrancia para privar de la libertad a una persona y en cambio cuando se va por la vía que tú ahorita citas de la orden de aprehensión, a mí me parece que ahí sí, Ujú. porque precisamente la figura de una persona juzgadora, la capacidad técnica incluso, sí te permite dar cuenta de todos los elementos que tú mismo citaste. Y a Sí, veces se nos olvida esto, ¿no? sí. Vamos por la comodidad de la flagrancia. Sí, no, de hecho, bueno, la libertad es la regla, la excepción es una detención. Entonces, como la excepción, como va a afectarte en este caso libertad o libertad de tránsito, libertad personal, pues tienes que tener un contrapeso de alguien que diga que lo que te están pidiendo excepcionalmente, que es detener a una persona, tiene una fundamentación y una motivación adecuada para poder librar una orden de aprehensión. No es nada más porque la quieras librar, sino porque cumplir toda la serie de requisitos que te marca la Constitución y la ley y el Código Penal, bueno, el Código Nacional de Procesos Penales hoy,
y en su caso ver el código penal aplicable para ver de qué tipo penal estamos en su caso hablando, ¿no? Y la configuración de esto que decía Janet de los elementos también de carácter normativo, etcétera. Pues es que sí, eso, ahí cuando tú dices Jesús, y lo dices muy bien, si la flagrancia la tenemos como eso que brilla, que es observable, vaya, que cualquier persona incluso se puede dar cuenta, pues esos elementos normativos no están al alcance de cualquiera. No es de que de repente alguien vaya pasando y diga, fulano de tal debe 8 mensualidades, ¿no? Por decir algo de alimentos. Ahí es donde no cuadra, ¿no? Esa es la conclusión a la que llega la sentencia, Jesús, Sí, en esta parte. en esa parte y concluye, la sentencia concluye que tendrá que volverse a analizar si en su caso la detención cumple con ciertos requisitos para la flagrancia y determine su caso si es que se cumple en flagrancia o no y las consecuencias de que haya sido en flagrancia o no haya sido en flagrancia.